El ganadero solitario que vivía junto al río se convirtió en un héroe inesperado cuando practicó respiración boca a boca a una joven apache que acababa de rescatar de las aguas furiosas, sin imaginar las consecuencias que eso traería. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El río Bravo rugía desbordado, oscuro y espeso, tras varios días de lluvia incesante. El agua bajaba cargada de barro, arrastrando ramas enteras como si fueran simples hojas. Silas Boone, un ganadero acostumbrado a la soledad, caminaba por la orilla, mientras la tarde se apagaba. Llevaba al hombro un saco de cuero con trampas, cuyo peso familiar tiraba de su espalda cansada. Había salido desde el amanecer para revisar las líneas de caza, su única costumbre que daba forma a los días vacíos. Silas, de 39 años, era alto y fuerte. Sus hombros aún conservaban la potencia de quien ha trabajado toda la vida entre reses, aunque ahora vivía apartado de todos. El sol y el polvo habían curtido su rostro. Las arrugas se marcaban alrededor de los ojos, y el bigote mostraba ya vetas grises aceleradas por la tristeza de perder a su esposa y a su pequeño hijo 2 inviernos atrás. Se había refugiado en una cabaña lejos del pueblo, incapaz de soportar las miradas, los comentarios o las risas de otras familias. Cazaba, reparaba cuero y hierro cuando era necesario, y apenas pronunciaba unas pocas palabras en toda una semana. Se inclinó junto al agua para revisar una trampa de acero amarrada a una estaca con el barro empapando sus rodillas. Las fauces estaban vacías, la carnada se había perdido con la corriente. Murmuró algo entre dientes al retirarla. Cuando se disponía a ir a la siguiente, algo oscuro río abajo, llamó su atención una forma atrapada entre juncos y rocas. Al principio, creyó que era un tronco arrastrado por la tormenta. Entrecerró los ojos, se enderezó, y el aire se le atascó en el pecho al reconocer lo que era realmente un brazo delgado e inmóvil, pálido entre la corriente oscura. El saco cayó al barro. Su corazón golpeó con fuerza y su cuerpo actuó sin pensar. Se lanzó al agua, el río helado subiéndole hasta los muslos. La corriente lo empujaba con violencia, pero Silas avanzó tanteando hasta sujetar aquella figura. Sus dedos se cerraron sobre una muñeca demasiado frágil, la piel fría y resbaladiza. Tiró con todas sus fuerzas, resbalando en las piedras mientras el río intentaba arrancársela de las manos. La levantó con ambos brazos hasta liberarla, y cayó de rodillas en la orilla con el cuerpo de ella sobre su regazo. Era una mujer joven apache no mayor de 24 años. Su piel bronceada estaba pálida, los labios azulados, el vestido empapado y rasgado. Los abalorios y flecos se habían desprendido por la violencia del agua, y tal vez por algo peor. Estaba inmóvil. Silas le tocó el cuello, y luego acercó la oreja a su pecho. Nada. El estómago se le encogió. No había tocado a otra mujer desde la muerte de su esposa, y por un instante sus manos dudaron. Pero la quietud de ella y el rugido del río no le dejaron espacio a la vacilación. Presionó con fuerza el talón de su mano sobre el esternón de la joven, bombeando con ritmo firme cada empuje, una súplica muda. «Vamos», murmuró con voz ronca. Se inclinó, selló sus labios con los de ella y sopló aire. El sabor del agua del río era amargo y frío. Repitió la presión, otra respiración, una y otra vez. Los años de soledad pesaban sobre él mientras luchaba por devolverle la vida. Si se le escapaba, sería otra pérdida más frente a sus ojos, otro rostro imposible de olvidar. Empapado con el agua cayendo de su bigote, siguió sin rendirse. Finalmente el pecho de ella se arqueó bajo sus manos. Tosió con fuerza, escupiendo agua. El sonido cortó el rugido del río. Silas la giró con cuidado, sosteniéndola con un brazo. Ella jadeó el cuerpo convulsionando y finalmente respiró. Sus ojos se abrieron oscuros y temerosos, mirándolo con confusión. Por un momento se debatió débilmente, como si él fuera una amenaza más. El ganadero se quitó el abrigo y se lo colocó sobre los hombros, sujetándola lo suficiente para que no cayera de nuevo al barro. «Estás bien, tranquila», dijo con voz baja, sin saber si ella lo entendía. Ella tosió otra vez, aferrándose al abrigo, la mirada saltando del rostro de él al bosque y al río, como si esperara que alguien apareciera.
Silas notó los moretones en su clavícula y las marcas rojas en sus muñecas eran señales de cuerdas. Apretó la mandíbula. No había sido solo el río quien la había golpeado. La levantó en brazos, era liviana demasiado. Su cabeza reposó contra su pecho mientras respiraba con dificultad. Avanzó cuesta arriba el barro pegándose a sus botas, cargando no solo su cuerpo sino también el peso repentino de tener a otra alma viva entre sus brazos. La cabaña se alzaba sobre la ribera a medio kilómetro de terreno empapado. Dentro el interior estaba oscuro. El fuego en la chimenea casi extinguido. Cerró la puerta con una patada y la llevó hasta la cama aquella que no había usado desde que enterró a su esposa. La depositó con cuidado y se agachó junto al fuego echando leña hasta que las llamas resurgieron. La luz llenó la habitación iluminando su piel húmeda, la tela rota del vestido, y sus ojos que lo observaban desde el refugio de la manta que él le había puesto encima. Ella no habló, solo tosió y se cubrió más. Silas Boone se sentó en el banco junto al fuego respirando con dificultad. Se pasó las manos por el rostro, el agua escurriendo de su cabello, mientras su mente vagaba sin descanso. No lo había planeado. Ya no permitía que nadie entrara en su vida desde que había perdido todo lo que alguna vez le importó. Y sin embargo, ella había sido arrastrada desde el río, respirando solo porque él se negó a dejarla morir. Durante un largo rato, el único sonido dentro de la cabaña fue el crujir del fuego y la respiración débil de la muchacha. Silas Boone se quedó mirando las llamas, las manos temblorosas, hasta que las apoyó firmemente sobre las rodillas. No sabía qué traería el amanecer, pero había algo de lo que estaba seguro. Había asumido una responsabilidad en el instante en que presionó sus labios sobre los de ella y le devolvió la vida, y ya no había marcha atrás. El fuego ardía con fuerza iluminando las paredes de madera, pero aquel calor apenas servía para calmar los nervios del ganadero. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, observando a la mujer que había rescatado del río. Ella permanecía quieta sobre la cama respirando con dificultad, aunque de forma más regular, el cabello mojado extendido sobre la manta, y los labios pálidos ya sin ese tono a su lado. Sus ojos entreabiertos lo observaban a escondidas. Cada vez que él alzaba la vista, ella apartaba la mirada con la cautela de un animal que calcula la distancia antes de escapar de una trampa. Silas se movió incómodo, frotándose la nuca para liberar el nudo que llevaba dentro. No estaba acostumbrado a tener a nadie allí. En casi 3 años desde que enterró a su esposa y a su hijo, nadie había cruzado el umbral de esa puerta. Él mismo lo había decidido así, pero ahora con ella bajo su techo, sentía el peso de cada elección pasada. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba sola junto al río en plena tormenta? ¿Qué peligro la seguía que él aún no podía ver? Ella tosió fuerte encogiéndose bajo la manta, y Silas tomó la tetera que colgaba sobre el fuego. Vertió agua caliente en una taza de hojalata, humedeció un paño limpio, y se acercó. Se agachó junto a la cama, su cuerpo grande bloqueando la luz del fuego. Aquí, dijo en voz baja. Ella se tensó al ver la taza que le ofrecía, los ojos oscuros, moviéndose de su rostro a sus manos. Por un instante pensó que no la aceptaría, que el miedo pesaría más que la necesidad. Pero los dedos temblorosos de Lyra se estiraron al fin, rozando los nudillos ásperos del hombre al tomar la taza. La llevó a los labios y bebió despacio, derramando un poco por la barbilla. Silas sostuvo la taza con una mano bajo la suya y se retiró cuando vio que había bebido lo suficiente. Despacio murmuró. Ella lo miró entonces el tiempo suficiente para que él viera algo más que miedo, cansancio, desconfianza. Y algo más profundo, como si huyera de algo peor que el río. Cuando bajó la taza, susurró unas palabras en apache, la voz quebrada y casi sin aliento. Él no entendió la mayoría, pero captó lo suficiente. Hombres, cuerdas, fuga. El ceño de Silas se frunció, la mandíbula se endureció, y su mirada cayó en los moretones de su clavícula y las marcas frescas en sus muñecas. No preguntó más, no insistió. Lo importante ya estaba claro. Alguien le había hecho daño, y alguien podía venir a buscarla. Y él la había traído a su casa sin pensar en lo que eso implicaba. Se levantó, volvió al fuego, y dejó la taza sobre la mesa. Su mente daba vueltas. La cabaña estaba apartada, pero a veces los jinetes cruzaban las colinas, comerciantes fugitivos o algo peor.
Si la estaban rastreando, revisarían cada rincón hasta dar con ella. Silas miró de nuevo hacia la cama. Ella se había cubierto hasta el cuello, el cuerpo pequeño temblando de frío. Parecía frágil, demasiado débil para incorporarse, y sin embargo había una firmeza en su mirada que decía que no estaba vencida. Arrastró una silla hasta la cama y se dejó caer en ella con peso apoyando la espalda. Su cuerpo dolía por la lucha en el río, pero su mente no encontraba reposo. Recordó el tacto de su pecho bajo sus manos, la presión desesperada de sus labios, al intentar devolverle el aire, el pánico de verla tan cerca de la muerte. Había actuado sin pensar, y ahora cada detalle de ese momento se grababa en su memoria. Ella estaba viva por él, y eso los unía de una forma que no había previsto, y de la que no podía escapar fácilmente. La mujer se movió acomodándose bajo la manta, los ojos brillando a la luz del fuego. Dijo algo más suave esta vez, las palabras entrecortadas, pero él captó una intención. Dudó, luego habló con voz grave. Silas. Silas Boone, dijo golpeándose el pecho con la mano para dejarlo claro. Ella entreabrió los labios y repitió el sonido débilmente, luchando con la pronunciación. Tosió y murmuró algo en respuesta a un nombre que él no alcanzó a entender del todo, aunque lo retuvo en la mente. El silencio se alargó. Afuera el río seguía rugiendo, y el viento golpeaba las paredes de la cabaña, pero dentro la luz del fuego los mantenía envueltos en un frágil remanso de calma. Silas se inclinó hacia adelante, los antebrazos sobre los muslos, observando cómo ella peleaba por mantenerse despierta. Pensó en si debía cabalgar al pueblo por provisiones, si debía esconderla, si era siquiera seguro dejarla quedarse. Pero al mirarla con el pecho subiendo y bajando despacio bajo la manta, lo supo. No la echaría a la tormenta. Sacó otra manta del baúl al pie de la cama y la cubrió con cuidado, procurando no tocar más de lo necesario. Ella se movió apenas, los dedos rozando su muñeca, no con miedo esta vez, sino con un atisbo de confianza. Él se quedó inmóvil y luego apartó la mano con suavidad. Sus ojos se cerraron por fin, la respiración se hizo más serena y cayó en un sueño inquieto. Silas Boone permaneció sentado toda la noche mirando el fuego, con el rifle apoyado contra la pared a su alcance. Cada sonido afuera lo hacía tensarse, esperando jinetes o voces que nunca llegaron. Se repetía que solo había salvado una vida, nada más. Pero en el fondo sabía la verdad. Al sacarla del río y llevarla a su hogar, había cruzado una línea de la que ya no habría retorno. Sus destinos estaban entrelazados, ahora le gustara o no. Y tendría que vivir con lo que viniera después. La mañana amaneció gris y fría, con una neblina espesa que se levantaba del río y se filtraba por las rendijas de las paredes de la cabaña. Silas Boone apenas había dormido unos minutos en toda la noche. Seguía encorvado en la silla junto a la cama, con el rifle apoyado en la pared y las botas todavía puestas. Los ojos le ardían pesados, y cada vez que los cerraba, escuchaba de nuevo el rugido del río, el golpe frenético de sus manos contra el pecho de ella, el jadeo desesperado con el que había regresado a la vida. Ese recuerdo se le había quedado grabado más hondo que cualquier pesadilla. Lyra se movió al primer resplandor del amanecer, tosiendo bajo la manta, la respiración áspera pero más firme que la noche anterior. Silas se enderezó frotándose la nuca para aliviar la tensión. Sus ojos se abrieron lentamente, oscuros y desenfocados al principio, luego más nítidos al fijarse en él. Volvía a haber miedo, el mismo de antes, aunque no era pánico. Era una cautela silenciosa, como si intentara decidir si aquel hombre era amenaza o salvación. Silas tomó la tetera del fuego y vertió agua tibia en una taza de hojalata, colocándola sobre la pequeña mesa a su lado. «Bebe», dijo la voz ronca por tantas horas sin hablar. Hizo un gesto con la mano para que entendiera. Ella se incorporó apoyándose en un codo, temblando, la manta resbalando un poco y dejando ver el moretón en su clavícula. Sus dedos vacilaron al estirarse y Silas sostuvo la taza firme hasta que logró dar un sorbo. Sus labios se separaron y murmuró una palabra, la voz débil y entrecortada. «Gracias». Él asintió con un leve movimiento, sorprendido de escucharla hablar en castellano. La noche anterior sus palabras habían sido en apache, frases rotas. Ahora, aunque aún vacilante, se le entendía mejor.
La observó con atención, dándose cuenta de que quizá comprendía más de lo que había supuesto. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja sin esperar una respuesta completa. Ella bajó la mirada hacia la manta que apretaba contra su pecho. Durante un largo momento no dijo nada, respirando con dificultad. Luego levantó la muñeca y mostró las marcas rojas de las cuerdas, la piel abierta. «Hombres. Me tomaron». Las palabras salieron con esfuerzo, tropezando entre sí. «Escapar. Río». La mandíbula de Silas se endureció. Era lo que ya temía, pero oírlo en su voz le encendió una rabia muda en el pecho. Pensó en los jinetes que cruzaban a veces por aquellas tierras, contrabandistas vagabundos o bandidos que no temían hacer daño. Pensó en lo lejos que ella debía haber llegado para acabar medio muerta en el río. Recordó los moretones bajo su vestido rasgado, el miedo persistente en sus ojos. «¿Alguien te busca?», preguntó. Ella negó primero, luego dudó, la incertidumbre cruzándole el rostro. Tal vez susurró casi inaudible, mirando hacia la ventana como si temiera ver pasar a alguien. Silas se recostó en la silla guardando silencio. No insistió. Ya sabía lo suficiente. Lo importante era, claro, la habían raptado, golpeado y dejado por muerta, y quizá alguien aún la seguía. Eso significaba peligro para ella, y también para él. Siempre había mantenido distancia de la gente para evitar problemas, pero los problemas habían entrado en su casa llevados en sus propios brazos. Ella subió la manta hasta el cuello, los ojos cerrándose un instante. Cuando volvió a abrirlos, lo miró como calculando algo. Sus labios se movieron despacio. «Nombre. Silas». «Silas Boone», respondió él, golpeándose el pecho con la mano para que lo entendiera. Ella repitió el sonido débil pero firme, esforzándose por pronunciarlo. Tosió y murmuró algo a cambio, una palabra que él no comprendió del todo, aunque la guardó en la memoria. «Lyra», dijo finalmente, la voz suave pero firme. Silas repitió su nombre en voz baja, asegurándose de pronunciarlo bien. «Lyra». Ella asintió una vez satisfecha. Por primera vez él creyó ver un destello de alivio en su expresión, leve pero real. La mañana siguió avanzando. Silas colocó un trozo de pan y una tira de carne seca sobre la mesa antes de apartarse. Lyra alargó la mano con cautela, aún temblorosa, pero el hambre pudo más que la desconfianza. Comió en silencio, bajando la mirada cada vez que sentía los ojos de él sobre ella. El ganadero no apartó la vista. Observó los moretones, los jirones del vestido, la fragilidad de sus hombros, sosteniendo una fuerza que aún no entendía. Se hizo preguntas que no había querido plantearse la noche anterior. ¿Qué hacía junto al río? ¿Por qué la habían tomado? ¿Qué sombras la seguían todavía? No tenía las respuestas, pero una cosa era cierta. No estaría a salvo sola, no con hombres como los que ella había descrito sueltos por la región. Cuando terminó de comer, Silas se levantó y fue hacia la puerta. La abrió para mirar la colina. La mañana estaba quieta, la neblina elevándose del río sin señales de jinetes. Dejó caer la puerta y volvió hacia ella. Lyra estaba incorporada, envuelta en la manta, observándolo con cautela. Él regresó a su asiento, los codos sobre las rodillas, la voz serena. «Puedes quedarte. Por ahora». No sabía qué más decir, pero era la verdad. No la echaría al frío, no después de haberla rescatado de la muerte. La mirada de Lyra se cruzó con la suya por un instante, antes de que asintiera con suavidad. Su cuerpo se relajó, no por debilidad, sino por algo cercano al alivio. Por primera vez desde que la encontró, cerró los ojos sin miedo, recostándose en la almohada, confiando, aunque solo fuera por esa noche, en que volvería a despertar viva. Silas Boone permaneció sentado en la silla, observando cómo el fuego chispeaba mientras su mente no dejaba de trabajar. Ella estaba allí ahora. Fuera cual fuera el resultado, había tomado su decisión en el mismo instante en que sopló su aliento dentro de sus pulmones. Y decisiones así tenían un peso propio. Para el segundo día, la tormenta había cesado. El aire era claro y cortante, pero el suelo seguía cubierto de lodo espeso. Silas Boone salió temprano para revisar la línea de trampas. No había podido llegar la noche anterior. El río corría más bajo, aunque aún con fuerza, arrastrando ramas rotas,
y de vez en cuando el cuerpo hinchado de algún ciervo que la corriente había reclamado. Trabajó en silencio con precisión reajustando las trampas, colocando carnada donde hacía falta. Pero a cada paso, sus pensamientos regresaban a la cabaña. No había permitido la presencia de otra persona en su hogar desde la muerte de su familia, y esa certeza le pesaba en el pecho. Cuando regresara ella seguiría allí. Al empujar la puerta, el fuego se había reducido a brasas. Lyra estaba despierta, esta vez sentada con la manta aún sobre los hombros. Sus ojos se encontraron de inmediato atentos pero sin pánico. Había encontrado el cubo de agua y bebía lentamente con un cucharón. Un poco de color había vuelto a su rostro. Silas dejó el rifle a un lado y se agachó para reavivar el fuego. El sonido del pedernal al chocar resonó en la habitación tranquila. Ella lo observaba con atención como intentando descifrar al hombre que la había sacado del río. «Comida», dijo él con voz seca colocando un pequeño plato de pan de maíz y carne salada sobre la mesa. Ella dudó un momento y luego se levantó despacio. Sus piernas apenas la sostenían. La manta se deslizó un poco revelando los moretones que cruzaban su pecho y hombros. Rápidamente la subió de nuevo, pero no antes de que Silas notara la profundidad de aquellas marcas. No eran solo del río. Apretó la mandíbula conteniendo preguntas que aún no era momento de hacer. Ella comió despacio rompiendo el pan en pedacitos. Sus ojos se movían hacia él cada vez que él hacía un gesto. Cuando terminó se recostó contra la pared agotada por el simple esfuerzo de mantenerse en pie. Silas tomó el plato, lo dejó a un lado y se ocupó de reparar las riendas sobre el banco de trabajo. El silencio se alargó solo roto por el crepitar del fuego. Después de un rato ella habló su castellano más claro que la noche anterior. «Tú... solo...». La pregunta lo hizo detenerse. La miró y asintió lentamente. «Sí, solo». Su voz sonó firme aunque la verdad ardió en su interior como una vieja herida. Tal vez ella lo sintió, esa pena que se escondía tras su respuesta. Bajó la vista sin insistir. Sus dedos jugaron con el borde de la manta perdida en pensamientos propios. Parecía querer preguntar algo más, pero se contuvo los labios apretados. Silas volvió a su labor aunque cada sonido de ella lo mantenía alerta. Sabía que cualquiera como él, o quienes escucharan esta historia, se haría las mismas preguntas. ¿De quién huía? Sabía su familia que seguía con vida. Quedaba alguien esperándola. Ella aún no ofrecía respuestas, pero su silencio pesaba lo suficiente para revelar que la verdad no sería sencilla. Al caer la tarde, Silas salió a buscar leña. Cuando volvió la encontró agachada junto al fuego removiendo las brasas con un palo. Al verlo se sobresaltó y retrocedió un poco como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. Silas dejó la leña en el suelo y dijo simplemente, «Bien, manténlo encendido». No sonrió, pero su voz no llevaba dureza. Ella parpadeó, luego asintió y volvió a acomodarse frente al fuego. Más tarde intentó ponerse de pie cargando un balde hacia la puerta. Sus pasos vacilaron, el cubo se volcó y el agua se derramó por el suelo. Silas la sujetó del codo antes de que cayera. Su cuerpo se tensó al sentirlo, pero no se apartó. Él la sostuvo firme sin brusquedad y dejó el cubo a un lado. Por un instante quedaron muy cerca, la respiración de ella entrecortada, sus ojos buscándose con una tensión que no era solo miedo. Silas dio un paso atrás y la soltó con cuidado. «Descansa», dijo. Ella vaciló, luego susurró, «Ayudo». «Lo harás», respondió él, «cuando puedas». Aquellas palabras parecieron aliviar algo en ella. Volvió a la cama no derrotada, sino comprendiendo que por ahora él cargaría con el peso. Esa noche Silas Boone se sentó junto al fuego afilando su cuchillo, mientras Lyra dormía envuelta en la manta. La cabaña se sentía distinta, ya no vacía, sino llena del sonido de otra respiración, de otra vida. Se preguntó cuánto duraría aquella paz, si el peligro aún seguía su rastro, y si él estaría preparado para enfrentarlo. Pensó en el momento junto al río, sus labios sobre los de ella, el calor de su pecho bajo sus manos. La había salvado. Eso los unía. Y aunque su pena le gritara mantener distancia, algo dentro de él sabía que no permitiría que volviera al frío mundo exterior.
Cuando el fuego se consumía, ella susurró algo en apache, palabras que él no comprendió, pero cuya intención sí. Sonaban a alivio, a gratitud, quizá al primer hilo de confianza. Silas se quedó quieto escuchando, hasta que su voz se apagó, y su respiración se volvió pareja. Solo entonces, se recostó observando las brasas, consciente de que pasara lo que pasara, el silencio de su cabaña había terminado. La mañana siguiente, trajo un sol pálido que atravesó la neblina y derramó una luz tenue sobre el valle. Silas Boone se levantó antes del amanecer. La rigidez en los hombros le recordó que había pasado otra noche medio dormido en la silla. Siguió su rutina de siempre: avivar el fuego, hervir agua, cortar carne seca, aunque nada parecía ya como antes. Cada sonido que hacía retumbaba más fuerte dentro de la cabaña, quizá porque ahora había otra persona escuchando aunque ella no hablara. Lyra se movió poco después, incorporándose con más fuerza que el día anterior. Sostenía la manta apretada contra el pecho, los ojos siguiendo cada paso del ganadero, mientras se movía entre la mesa y el fogón. Su respiración era más firme, los labios menos pálidos. Silas colocó un plato de hojalata con pan y carne sobre la mesa, y le indicó con un gesto que comiera. Ella se levantó despacio, más lento de lo que él hubiera querido, pero cruzó la distancia sola y se sentó. Era la primera vez que lo hacía desde que él la llevó a la cabaña. Mientras ella comía, Silas no podía apartar la mirada de los moretones que cruzaban su clavícula, y sus hombros, marcas que contaban más de su historia que cualquier palabra. Se preguntó quiénes serían esos hombres, hasta dónde podrían cabalgar buscándola, y si llegarían a acercarse a su refugio. Sabía que cualquiera que escuchara esta historia se haría las mismas preguntas: quién la había tomado, por qué, y qué quiso decir con escapar la noche anterior. Pero Lyra no ofrecía más detalles, solo silencio, mientras masticaba despacio con el cuerpo tenso, como si el recuerdo aún la apretara por dentro. Silas no la presionó. Había vivido lo suficiente para saber que algunas verdades solo salían cuando el alma estaba lista. Cuando terminó, intentó levantarse y recoger el plato. Sus manos temblaban, pero lo llevó hasta la palangana y echó agua sobre el metal. Silas estuvo a punto de intervenir, movido por el instinto, pero se contuvo. Ella necesitaba sentir que podía sostenerse por sí misma. Aún así, cuando su brazo flaqueó, él dio un paso y sostuvo el plato con una mano. Sus miradas se cruzaron por un segundo, lo bastante cerca como para que él notara la tensión en sus ojos y algo más profundo: terquedad. Ella no quería ser solo una carga. Más tarde se envolvió mejor en la manta y se acercó al arcón donde Silas guardaba agujas e hilo. Encontró una de sus camisas rasgada en la manga por una cerca días atrás. Con movimientos lentos y cuidadosos empezó a remendarla. Al principio las puntadas eran torpes, los dedos le temblaban, pero persistió. Silas la observó desde el banco con las manos quietas sobre la correa de cuero que estaba cortando, la vista fija en su cabeza, inclinada en la trenza oscura que le caía sobre el hombro. Aquella imagen removió algo en él que creía apagado hacía años: la sensación de hogar, el simple hecho de tener otra vida llenando el silencio con gestos cotidianos. Al mediodía, ella se atrevió a salir. Silas la siguió, el rifle colgado al hombro, los ojos atentos al bosque. El aire olía a tierra húmeda, el suelo blando bajo los pies. Ella se agachó para recoger leña cerca de la cabaña, sus pies descalzos hundiéndose en el barro. La manta se le resbalaba de vez en cuando, dejando ver el cuello desgarrado de su vestido y los moretones que comenzaban a volverse amarillos. Ella parecía no notarlo, pero Silas sí, y apartaba la vista, la mandíbula tensa. Dentro de él se mezclaban la preocupación y un deseo que no quería reconocer, así que se concentró en apilar la leña que ella traía. Cuando tropezó en el terreno irregular, Silas la sostuvo del brazo antes de que cayera. Ella se quedó rígida al contacto, pero no se apartó. Por un instante quedaron cerca, su mano firme en su codo, el cuerpo de ella apoyado en el suyo para no perder el equilibrio. La respiración de Lyra se calmó poco a poco. Sus ojos se alzaron hacia los de él. El contacto fue breve, pero cargado de un silencio denso. Él la soltó despacio, dándole espacio. «Descansa», dijo él. Ella titubeó, luego murmuró: «Ayudo». «Lo harás», respondió Silas, «cuando puedas». Aquella respuesta pareció aliviarla.
Regresó a la cama no derrotada, sino entendiendo que él cargaría el peso por ahora. Esa noche, el olor del caldo y de la leña quemada llenaba la cabaña. Lyra estaba sentada junto al fuego cociendo otra vez envuelta en la manta. Silas se encontraba frente a ella, afilando su cuchillo, observando cómo sus manos trabajaban con más firmeza. La luz del fuego jugaba en su rostro, suavizando las líneas que el miedo y el hambre habían dejado.